ya me han presentado, yo soy Sara Familiar, vengo del Departamento de Filología Moderna y estoy desarrollando mi proyecto de tesis doctoral en el ámbito de la literatura norteamericana. El título de mi ponencia quizá puede resultar un poco extraño, confuso o incomprensible para el público que no esté familiarizado con alguna de la terminología que en él se expone: ecofeminismo, poesía y lo sublime. Un recorrido por la historia literaria de Norteamérica. Y es que esta conferencia supone, en cierta manera, la síntesis de muchas de las ideas que estoy tratando de explorar en mi proyecto de tesis, si bien de una manera bastante general. No pretendo, por supuesto, sentar cátedra ni definir esta conferencia por su densidad, por su complejidad, sino que tenga un formato bastante holístico, de interrelación entre conceptos, entre ideas. Por encima de todo, me gustaría también que todos los asistentes, todo el público, pudiese sentir que se ha generado en esta sala un espacio de reflexión, bien comunitaria o bien personal. Porque, bueno, pues también me gustaría recibir comentarios, que haya preguntas, que haya sugerencias o cualquier tipo de consejo, porque todavía mi posición es más la de una aprendiz curiosa que la de una maestra. Por tanto, lo que voy a tratar de hacer a lo largo de esta intervención es esclarecer y clarificar algunos de los términos más relevantes dentro de este tema, para así después pasar a establecer relaciones y redes relacionales, redes rizomáticas, de entendimiento entre los diferentes conceptos que voy a introducir. Cuando hablamos de redes rizomáticas, hablamos del concepto de rizoma, que fue introducido por Deleuze y Guattari en 1000 mesetas y que propone una nueva forma de pensar la realidad, de pensar la vida, como una red horizontal, múltiple, no jerárquica, interrelacionada, interconectada, similares a este tipo de raíces subterráneas que se expanden en todas las direcciones sin un centro único. Frente a modelos más tradicionales arbóreos de pensamiento que organizan el mundo en estructuras verticales, jerárquicas o binarias, el binarismo será algo también a lo que volveré más adelante, el rizoma lo que sugiere son estas conexiones abiertas, interdependientes y en constante cambio. Además, estos dos conceptos tienen que ver con modelos de pensamiento no neurotípicos o alternativos, que también creo que son cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando nos dedicamos a las humanidades y también a la docencia. Esta idea del rizoma ha sido además especialmente influyente en la ecocrítica y los ecofeminismos porque permite imaginar las relaciones entre seres humanos, animales y sistemas ecológicos como entramados de codependencia, más allá de esas lógicas de la dominación patriarcal y antropocéntrica de las que hablaré en más profundidad. Pensar desde el rizoma implica reconocer la pluralidad, la vulnerabilidad compartida y la potencia de este tipo de alianzas entre el mundo humano y el mundo no humano o más que humano. Son conceptos, este de rizoma, que quiero que mantengan un poco en mente porque volveré a él una y otra vez a lo largo de la charla de hoy. Dicho esto, como breve preludio, y volviendo un poco al principio, al punto de partida, en cuanto a la localización espacial y cultural de la presente ponencia, vengo a hablar del contexto literario, cultural, ideológico y político de Estados Unidos, particularmente dentro del contexto norteamericano. Sé que hablar de conceptos como América, Norteamérica o Estados Unidos son cuestiones bastante controvertidas, especialmente en las últimas semanas ha habido, creo, un candente debate en torno a lo que esto significa. Por eso quiero hacer un poco este apunte desde el principio de que voy a especificar y a referirme en concreto al contexto de Estados Unidos. Y además, también otro último apunte antes de ya, digamos, empezar como tal. Este ciclo de conferencias se titula De Grecia a Roma en nuestros días, la herencia clásica en Occidente, partiendo de las bases ideológicas que constituyen Occidente o nuestra civilización hasta alcanzar la contemporaneidad. Sé que a priori quizá el título, la temática de mi ponencia pueden resultar un poco alejados de esta temática general que trata de trazar este legado clásico grecorromano. Sin embargo, creo que atender al caso particular de Estados Unidos resulta especialmente relevante, ya que se trata de un contexto paradigmático y de un sistema que se ha construido de manera muy diferente a todo lo demás. Un sistema, como sabemos, self-made, hecho a sí mismo, hecho a su propia medida. Y de hecho, y desde el propio interior de este paradigma, Estados Unidos se concibe a sí mismo como centro de ese Occidente que consideramos, ¿no? Particularmente desde principios del siglo XX. El diario colectivo que todos compartimos considera, sin ir más lejos, que el 11S fue el día en que the West changed, es decir, el día que cambió Occidente. Con lo cual, pues bueno, creo que estas ideas será interesante tenerlas en cuenta. Y bueno, para hablar de literatura en Estados Unidos hay que remontarse a los orígenes y a las raíces, al nacimiento de esta nación, una nación cuyas bases se sientan sobre la colonización, la multiculturalidad y la convivencia y no convivencia de diferentes grupos étnicos, sociales y de diversa índole. Como todos sabemos, en 1630 llega el barco Arbela a Massachusetts transportando
una comunidad de puritanos, liderados por John Winthrop, que se sientan en el país para asentar las bases fundacionales y principios ideológicos de esta nueva nación, basada en la moral, en la disciplina, en la educación y también en el pacto comunitario con Dios, que es una cuestión también que quiero que tengamos en mente y sobre la que volvamos. John Winthrop, precisamente, articuló uno de los primeros sermones en torno a la construcción de la nación, en la que hablaba de la ciudad sobre una colina, que es una metáfora también bastante recurrente. Todo esto influye profundamente en la identidad política y moral de esta Nueva Inglaterra, sentará los principios de pensamiento de los padres fundadores y lo que será la independencia final del país en julio de 1776. Un país que, quiero recordar, se basa sobre los principios fundamentales de libertad, igualdad y derecho natural, para que lo tengamos un poco en cuenta y quizá pues, contrastemos con lo que podemos ver en el mundo contemporáneo. Recuperando esta idea del sermón, esta cuestión resulta imprescindible para comprender el rol de la poesía y del texto poético dentro de este contexto norteamericano. En los orígenes de la literatura norteamericana, el sermón puritano ocupaba un lugar central como discurso religioso, pero también de expresión comunitaria. Tenía una función, una finalidad doctrinal y moralizante, pero también era un espacio de reflexión, tanto personal como colectiva. Esta tradición influyó de manera decisiva en el desarrollo temprano de la poesía, que heredó este carácter didáctico, este tono meditativo y una tendencia, que seguiremos viendo, hacia la introspección. De este modo, la poesía se forma como una herramienta para interpretar la experiencia humana y también la interacción entre la experiencia humana y la experiencia con el mundo natural, y la relación que entre ambos se establecen. Esta es precisamente la premisa de la ecocrítica y de los ecofeminismos. El sentido último es analizar, explorar, atender a las dinámicas existentes entre el ser humano y el mundo natural, entre naturaleza y cultura. Esta relación temprana se irá evolucionando y veremos cómo la función de lo comunitario también será central dentro de este paradigma. He incluido aquí, aparte de John Winthrop, a Anne Bradstreet, que es una de las principales, la primera poeta dentro de estos primeros puritanos que llegan al país, en empezar a elaborar poesía en torno a todas estas cuestiones y a elaborar poesía dentro de una nueva nación. Y de hecho, y hablando del sermón, la centralidad de todos estos principios ideológicos de la nueva nación, tenía que remitirme, como no, a algo por todos conocido. El actual himno de Estados Unidos, que tan acostumbrados estamos a escuchar en diferentes celebraciones, eventos, etc., se basa en este poema en el que aparece la frase "And this be your motto, in God is our trust", es decir, y este será nuestro lema, en Dios estará o está nuestra confianza. La idea de "In God we trust", en Dios confiamos, es la premisa y el lema que se mantiene desde entonces en el ideario colectivo norteamericano y que además se incorpora en los años 60 como lema oficial. Un motivo que además es sumamente controvertido, ya que trata de imponer una especie de espíritu religioso en una nación que se constituye constitucionalmente como aconfesional o laica. Sin embargo, si atendemos a la relevancia simbólica de esto, sitúa la centralidad de la confianza en un ser superior, un ser trascendental, que puede ser interpretado como un Dios desde el sentido más amplio de esta palabra. Y es que, siguiendo con la idea del carácter religioso, la espiritualidad, la relación entre poema y sermón, tal y como nos dice Moore en una de las principales antologías sobre poesía norteamericana, mientras que el poeta inglés raramente predica, aunque se trata de ser moralizante, los americanos siempre han sido predicadores, así como han sido profesores. Y en esas enseñanzas lo que tratan de enseñarse es a sí mismos. Y también, otro apunte bastante interesante, por algo que iremos viendo y descubriendo a lo largo de este recorrido, la extravagancia y el salvajismo del americano es parte de su esencia. Es decir, estamos hablando de una idea de nación construida a medida, hecha a sí misma, con ese ideal humanista del hombre de Vitruvio que se hace a su propia medida. Y un hombre americano que también se hace a sí mismo, como todos conocemos en gran parte de la cultura masiva que recibimos, ¿no? Esa idea del self-made man. La cuestión entonces de la autoconstrucción, la autocreación, la autoconciencia, tiene mucho que ver con una de las grandes necesidades del país, como es la sed y la búsqueda encarecida de una identidad, un ser, un nombre propio. Precisamente esta cuestión, la lucha por una identidad, es uno de los grandes rasgos definitorios y temas principales, ya que desde los orígenes hablamos de una nación cultural, simbólico e ideológico motivado e intencional en gran medida.
Entonces, la literatura, en este contexto, se torna en un modo de construir esa identidad nacional ideológica, ya que, como apuntaba también Goldman, la búsqueda por una literatura nacional en América es tan antigua como la unión de sus estados. Hablamos entonces sobre cómo la poesía se torna en una herramienta capaz de construir y conformar identidades. No en vano, y yéndome un poco a otro tema, existe dentro del contexto norteamericano toda una tradición de poetas inaugurales, poetas a los que se les encarga elaborar un poema a recitar en las tomas de posesión de los diferentes presidentes electos. Una tradición que fue inaugurada en 1961 en la toma de posesión de Kennedy, queriendo marcar un precedente, ¿no?, en lo que es el carácter de la nueva presidencia y de la nueva nación. También es importante destacar que tan solo los presidentes electos del Partido Demócrata han optado por incorporar esta práctica. Y estos han sido los únicos 6 poetas inaugurales que ha habido en una práctica que, si bien no es obligatoria, sí que es muy simbólica porque da fe de la construcción de una narrativa identitaria e ideológica. Los poetas inaugurales han sido Robert Frost con John Kennedy, Maya Angelou y Miller Williams en las tomas de posesión de Bill Clinton, Richard Blanco y Elizabeth Alexander con Barack Obama, y finalmente la última poeta inaugural que ha habido fue Amanda Gorman en 2021 en la toma de posesión de Joe Biden. Quiero dejar esta cuestión de los poetas inaugurales aquí a un lado porque retornaremos a ella más adelante, pero siguiendo un poco en esta exploración sobre la construcción de esta identidad y la construcción de una identidad también literaria. Y claro, si hablamos de una identidad literaria, dentro del contexto norteamericano tenemos que hablar de trascendentalismo. El trascendentalismo es el principal movimiento literario que surge en el siglo XIX en este contexto y que trata de imponer o de sugerir una nueva lectura simbólica del mundo, ¿no?, con autores como Emerson, como Thoreau, que trasladaron el eje de la experiencia espiritual desde lo religioso hasta algo que tiene mucho más que ver con la relación entre el individuo y la naturaleza. La contemplación del mundo natural pasa a ser o a entenderse como una vía de conocimiento en la que el sujeto se reconoce como parte de ese todo, de una totalidad mucho más amplia de la que forma parte y en la que se interrelaciona. Y dentro del trascendentalismo también hay que hablar de nature writing o la escritura de la naturaleza, que surge del impulso por mirar al mundo natural no solo como un decorado, sino como un interlocutor, como un otro con el que se forma y establece un diálogo. Supongo que, bueno, no estoy descubriendo evidentemente nada nuevo, todos conocemos a Thoreau y su Walden, que marcó precisamente ese punto de inflexión, relatando su gesta o su viaje de retiro al vivir en el bosque, al vivir en el lago, como un experimento de sencillez, de atención y también de atender a su propia conciencia y ver cómo eso pues, se manifestaba a través de sus letras. Cuestiones como el viaje, el retiro hacia la naturaleza más salvaje, son ejes temáticos que se siguen replicando una y otra vez y que seguiremos viendo en la literatura anglosajona. Para Thoreau, en las cosas más simples es donde precisamente se encuentra ese estadio de lo sublime, ¿no? Y nos decía, creo que sintetiza gran parte de sus ideas en esta frase: me fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, para afrontar los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que tenía que enseñar, y no descubrir, finalmente, a la hora de mi muerte, que en realidad no había vivido. En este contexto de contemplación del medio natural, emerge con fuerza la noción de lo sublime, asociada a esa experiencia de intensidad emocional que desborda los límites del humano y confronta al individuo con la vastedad, la alteridad y el poder de la naturaleza. Es decir, la contemplación de la naturaleza, la interacción con la naturaleza, es lo que sugiere la creación de esta experiencia emocional dentro del propio hombre. Y si seguimos hablando aquí de grandes ejes o grandes hitos dentro de este movimiento y dentro de estos momentos, por supuesto, hay que hablar de Walt Whitman, del poeta de América. Son muchos los teóricos que apuntan a la centralidad de Whitman y a la gran influencia que tiene en toda la poesía posterior. Y bueno, es precisamente él el que reformula, tomando tanto las ideas del puritanismo, ese impulso introspectivo, moral, como la visión trascendentalista, hablando de una poética expansiva que celebra el cuerpo, que celebra la colectividad y que celebra el mundo material. En la obra de Whitman, la experiencia de lo sublime deja de ser algo simplemente contemplativo para convertirse además en una afirmación radical de la vida, en la que lo humano y lo natural aparecen entrelazados, es decir, una vez más formando esta idea de comunidad, de simbiosis.
para mí, o vamos, al menos considero que precisamente esta cuestión de lo sublime se sintetiza muy bien en esta frase de Whitman que nos dice "Whatever satisfies the soul is truth", es decir, la verdad reside en aquello que satisface el alma, que es un poco lo que nos quiere sugerir todo esto. Venía hablando de la centralidad de Whitman, la influencia de Whitman. De nuevo, no estoy descubriendo nada nuevo, son todo cuestiones que ya están muy exploradas, pero es verdad que si nos referimos a la poesía de Whitman, nos dice, o siempre se ha dicho, que es el Great American Poem, es decir, su canción A mí mismo es el gran poema americano. Esto nos lleva a hablar de otra cuestión también, que es la cuestión del Great Poem, o el gran poema. Cuestiones defendidas o teorizadas tanto por Harold Bloom en la teoría en la ansiedad por la influencia, y en la defensa de la poesía de Shelley, en la que se nos habla de que la poesía, el acto poético, la creación poética, es un logro y un acto colectivo de la humanidad. Es algo que transgrede, que no tiene que ver con la individualidad de cada uno de los poetas, sino que es un acto que subyace a todo eso, que tiene que ver con algo mucho mayor, mucho más trascendente, si se me permite un poco la idea. Y es que en su prefacio de Hojas de hierba, Whitman decía: esto es lo que debes hacer. Ama la tierra y el sol y los animales. Rechaza las riquezas. Dale almas a todo aquello que te lo pida. Levántate frente a la estupidez y la locura. Dedica tu salario y tu trabajo a los otros. Odia a los tiranos. No discutas sobre Dios. Ten paciencia e indulgencia hacia la gente. No te quites el sombrero ante nada ni nadie, conocido ni desconocido. Quizá si exploramos o reflexionamos interiormente en cada una de estas cuestiones, cada una de estas imperativos que Whitman nos impone, pues igual también podemos deducir muchas de las cuestiones que pueden estar sucediendo actualmente dentro del contexto o paradigma norteamericano. Pero además es relevante porque sintetiza aquí muchos de los principios o conceptos teóricos de la ecocrítica: la relación entre lo humano y lo más que humano, la reivindicación del mundo natural en detrimento del intervencionismo humano sistémico, dañino y explotador, la tendencia a un materialismo no capitalista ni de consumo, la centralidad de lo sublime, la justicia interespecies y las éticas del cuidado. Y aquí, bueno, me van a permitir un pequeño momento, una breve pausa, y es que, bueno, si bien estamos dentro de una conferencia que debe ser algo muy serio, no puedo evitar ser hija o miembro de la generación a la que pertenezco, que es la generación Z, la generación de los nativos digitales que vivimos conectados a consumir de manera incluso clínica contenido en redes sociales. Cualquiera de los aquí presentes que tenga un uso frecuente de redes sociales seguramente se encontraría en el mes pasado con una tendencia, un vídeo que se viralizó en TikTok, perteneciente a un documental del 2007. No sé si alguien ya sabe de lo que puedo estar hablando. Pero bueno, hace un mes este documental, titulado Encounters at the End of the World, Encuentros en el fin del mundo, de 2007, se hizo viral por este pequeño clip en el que un pingüino se separa de su colonia una y otra vez. Y cuando los científicos que la acompañan y le están estudiando tratan de volver a llevarlo con su colonia, el pingüino vuelve a separarse. Voy a ponerlo para que lo veamos. Pero uno de ellos llamó nuestra atención, el del centro. No iba ni hacia las zonas de alimentación, al borde del hielo, ni volvía a la colonia. Instantes después, lo vimos dirigirse directamente hacia las montañas, a unos 70 kilómetros de distancia. El doctor Ainley explicó que aunque lo cogiéramos y lo trajéramos de vuelta a la colonia, inmediatamente retomaría su rumbo hacia las montañas. ¿Pero por qué? El fragmento, que se hizo extremadamente viral y que dio pie a promover todo tipo de discursos, desde motivacionales e individualistas, supérate a ti mismo, no te dejes llevar por el discurso mayoritario, etcétera, etcétera, creo que también puede servir para ilustrar muchas de las ideas que vengo mencionando y que seguiré mencionando, ¿no? Primero porque creo que precisamente evoca, al menos en una primera capa superficial, esa aproximación a lo sublime, esa aproximación a la naturaleza, esa idea del viaje. También en relación
a dos conceptos principales, como son la llamada del vacío y la llamada de lo salvaje. Esa atracción supracognitiva de acercamiento a un estado de éxtasis cercano a lo sublime, o que podemos resumir como lo sublime, que es precisamente de lo que estamos hablando, pero que además está sumamente presente dentro del ideario simbólico y poético del trascendentalismo y del paradigma literario norteamericano. Algunas obras que he incluido aquí, como The Call of the Wild, La llamada de lo salvaje, una de las obras cumbre del naturalismo norteamericano, hacia lo salvaje, hacia rutas salvajes, todas ellas presentan una y otra vez o reescriben de alguna forma esta idea del viaje, del retiro, de la introspección, del encuentro con la naturaleza y lo que eso supone a nivel tanto cognitivo como emocional o espiritual, si queremos decirlo, para el hombre. Además, el motivo de la dicotomía entre salvaje, civilización o wilderness civilization constituye uno de los principales ejes temáticos de la literatura norteamericana, que también se evidencia aquí. Pero también es interesante hablar de este pingüino o de su comportamiento, del vídeo en general, en torno a la lectura ecocrítica y ecofeminista que de este hecho se puede hacer. La reflexión, en primer lugar, en torno a la acción, intervención, interpretación que el ser humano, que nosotros hacemos de este entorno y de la naturaleza que lo rodea. Los científicos, digamos que intermediaban, no sé cómo decirlo, trataban de intervenir de alguna forma en el comportamiento del pingüino, ¿no? Y también hay que ver como estudio un poco de qué sugiere esto, ¿no? ¿Qué extraemos nosotros? ¿Qué acción e interpretación hacemos de los hechos del mundo natural que nos rodea? Pero también, y en último lugar, porque también Donald Trump y su gabinete de prensa de la Casa Blanca, haciendo siempre gala de esa agresiva política simbólica de enfant terrible, que tanto les gusta, particularmente desde las redes sociales, también se unió a esta tendencia. En su caso, para reivindicar este delirio por invadir el territorio de Groenlandia de la mano del pingüino. Una vez más, hablamos de cómo la naturaleza se muestra como espacio de apropiación, expropiación, de conquista, como bien de consumo y dominación, un ente subordinado al poder hegemónico que es, además, profundamente patriarcal y androcéntrico. Por tanto, y recapitulando un poco, después de todo esto, ¿qué podemos decir que es ecocrítica y qué son los ecofeminismos? En su definición más vaga o minimalista, la ecocrítica lo que busca es examinar las relaciones o interacciones entre el mundo humano y el mundo natural, que es la definición que nos dan además la mayoría de manuales y textos teóricos. Sin embargo, esto se puede extender al estudio de las relaciones entre la literatura o las creaciones culturales y el medio ambiente. Pero si vamos todavía un paso más allá, hablamos de la relación del todo con el todo, de todos los elementos que formamos parte de un mismo ecosistema o de un ecosistema común. Para nosotros, además, el ecosistema del que formamos parte es un sistema político, social, ideológico, organizativo y cultural en el que vivimos. Y este sistema, o sistemas en los que vivimos, son y han sido tradicionalmente, en esencia, antropocéntricos. Es decir, el ser humano se sitúa en el centro de los mismos, convirtiendo al resto de figuras en satélites, en figuras marginales. En el caso de la literatura, si hablamos también así, en figuras no canónicas. Pero es que además, este antropocentrismo no solo sitúa en exclusiva al ser humano antropocéntrico en el centro de su paradigma, sino que se torna en androcentrismo cuando se incorporan a la ecuación las figuras femeninas. Es decir, el ecofeminismo concibe que el antropocentrismo es el síntoma de un problema mucho más grande, el androcentrismo, la centralidad del hombre en detrimento de la mujer, no concebida dentro de esa categoría. Esto nos lleva a hablar del entramado de pensamiento ecofeminista que se resume o se puede sintetizar también sobre la idea de dominación doble, o twin domination, dominación dual, dominación paralela, como queramos llamarla, que deriva de estas lógicas de la dominación de las que venimos hablando y que básicamente trata de ejemplificar esta situación de doble opresión de la naturaleza y sus criaturas naturales y las mujeres, promovida por este orden patriarcal, falocéntrico y o androcéntrico. Y es que, básicamente, los ecofeminismos centran el interés en los seres marginalizados, en los seres condenados a estar relegados a estadios de otredad o alteridad. Nos lleva esto a hablar del binomio o la dicotomía inicial sobre la que se sustentan todas las cosas y sobre la que también se ha construido gran parte de nuestro pensamiento, ¿no? La oposición entre un uno y un otro, siempre siendo el uno concebido como superior y el otro como inferior.
y permitiendo esto que se establezcan diferentes formas de opresión que perduran en el tiempo, gracias a estas dinámicas, por así decirlo. Además, si profundizamos un poco en cómo se construye o se ha construido tradicionalmente ese uno frente a ese otro, tenemos un uno que es innegablemente, inherentemente superior, esa es, digamos, su principal categoría, pero además se le dan otra serie de atributos que tienen que ver con lo masculino, falocéntrico, si queremos llamarlo así, mientras que en oposición el otro es subordinado y es inherentemente femenino. Además, el uno es having, es poseedor, tiene una posición de completitud, mientras que el otro es carente, tiene que conseguir algo que complete su carencia y su falta de. Lo uno además se vincula o se ha vinculado tradicionalmente a lo espiritual, lo intelectual y al espacio de la cultura, frente al otro, relegado al mundo material, a estados de silenciación, sin una voz propia, silenciosos o silenciados, y conectados principalmente con la idea de la naturaleza. Una vez más surge entonces esta idea de la dicotomía entre lo que es salvaje y lo que es civilización. Además, si profundizamos en cómo se conforma un otro, qué hace un otro, quien me haya visto intervenir en otras ocasiones sabe que me suelo referir con mucha frecuencia a esta categoría que desarrolló Rosa Silva de Dotti en 2013, que nos hablaba de tres tipos de otros naturalizados, sexualizados y racializados, dependiendo de la categoría o del atributo que les hace pertenecer a ese espacio, ¿no? Tenemos entonces entidades no humanas, animalísticas o más que humanas en los otros naturalizados, a la diversidad de mujeres, sus sexualidades y también cuestiones de género dentro de los otros sexualizados, y finalmente a las personas nativas, indígenas y sus historias de subordinación. Cuestiones todas ellas muy importantes si atendemos a todo el contexto norteamericano histórico y social también. Pero además hay otras cuestiones que tenemos que incluir en toda esta ecuación para entender cómo se construye todo este paradigma, todo este sistema de pensamiento dentro del contexto estadounidense. Por un lado tenemos la atracción por la minoría, un tema bastante recurrente, y que tiene que ver principalmente con esta idea de que estos grupos minoritarios, tradicionalmente subordinados, atacados, tienen o aportan una textura, una profundidad que la cultura mayoritaria, por ese hecho de ser una cultura sumamente intencional y motivada, pues carece de. Y por otro lado, hay que hablar de también, o creo que también sigue siendo pertinente a día de hoy, seguir hablando de las guerras culturales. Puede ser un tema que nos suene un poco ya de modé, pero bueno, esta cita de James D. Hunter es de 1991 y nos dice: la guerra cultural contemporánea es, en última instancia, una lucha por la identidad nacional, por el significado de Estados Unidos, por quienes hemos sido en el pasado, quienes somos ahora y, quizá lo más importante, quienes aspiramos a ser como nación en el nuevo milenio. Desde entonces han pasado más de 30 años y, quitando la parte del nuevo milenio, podríamos replicar totalmente las ideas que aquí se nos están intentando decir, ¿no? Esta guerra sobre la identidad de la que veníamos hablando, esta sed por la identidad y esta problemática o problematización por la identidad. Por tanto, y recapitulando un poco en torno a todas estas ideas, se nos dice también que existe una necesidad imperante de reconocer que los artefactos culturales, todos estos artefactos culturales humanos, están condicionados por el medio ambiente en el que se han desarrollado. Si también apelamos a todas estas cuestiones de que el paradigma literario está marcado por la centralidad de la dicotomía entre lo que es civilización y lo que es naturaleza, el movimiento literario del trascendentalismo, la tendencia basada hacia lo sublime, y que introduce esta idea de la interacción y conexión del hombre con la naturaleza a través de su contemplación, entonces tiene sentido decir que esta literatura, la literatura norteamericana, puede ser analizada, leída o estudiada desde perspectivas ecocríticas, ecofeministas o quizás, si queremos llamarlo así, ecotrascendentalistas. Por ello, siguiendo el recorrido, porque yo prometí en mi título que íbamos a hacer un recorrido y no voy a faltar a mi promesa, vamos a empezar a recorrer la poesía. Hablé anteriormente de los poetas inaugurales mencionando que el primero de ellos fue Robert Frost en el 61, en la toma de posesión de Kennedy. Para la ocasión, primer poeta inaugural, se le encomendó que elaborase un poema y escribió este que vemos aquí, Dedication. Un poema en el que trataba de ser una especie de oda hacia la figura del presidente, la figura de la nación y esta nueva nación y cómo se iba a construir, ¿no?, en el legado o en el gobierno Kennedy. Sin embargo, la toma de posesión de Kennedy fue el 20 de enero y había nevado.
La nieve, junto con el sol, hacía que a Robert Frost le resultase imposible leer el papel con el poema que había escrito y que además no se sabía de memoria. Con lo cual no pudo leerlo y tuvo que recitar de memoria, by heart, de corazón, un poema que ya conocía o que ya había escrito previamente para la ocasión, titulado The Gift of Right, el regalo absoluto. Quiero primero leerlo completamente para que luego vayamos un poco explorando estas cuestiones de las que vengo hablando. La tierra era nuestra antes de que fuéramos de la tierra. Fue nuestra tierra por más de 100 años antes de que fuéramos su pueblo. Ella fue nuestra en Massachusetts, en Virginia, pero éramos de Inglaterra, aún colonos, poseyendo lo que aún no era poseído, poseídos de lo que ahora ya no poseemos. Algo que nos reservábamos nos debilitaba, hasta que descubrimos que éramos nosotros mismos que nos estábamos negando nuestra propia tierra. Y en el acto de rendirnos encontramos salvación. El legado fueron muchos legados de guerra. A la tierra vagamente proyectada hacia el oeste, aún sin historia, sin gracia, sin realce, tal como fue y tal como iría a ser. Estos primeros versos ya nos hablan o ponen encima de la mesa muchas de las cuestiones de la problematización, las cuestiones sobre las que la ecocrítica o los ecofeminismos tratan de problematizar. Estamos hablando de posesión, de apropiación, de expropiación, de colonización, de lógicas de dominación. Es verdad, por supuesto, que tenemos que analizarlo dentro del contexto que se crea, escrito por quien se escribe y con una finalidad muy clara, evidentemente, crear identidad y crear nación. Sin embargo, se nos habla explícitamente de cómo esta tierra, que además es una tierra feminizada, a la que se trata de vincular de alguna idea con esta idea de la madre tierra, una madre que además es expoliada, es expropiada, es un bien de consumo, que tiene que ser poseída. Por tanto, vemos claro todos estos problemas, ¿no? Cómo la tierra, esta naturaleza, esta nueva tierra, esta nueva nación sobre la que trata de construirse el país y su identidad, se construye en torno a estas ideas de expoliar, de colonizar, de poseer. Y la tierra en ningún momento tampoco tiene una voz propia, sino que es una tercera persona, un complemento, algo que se posee, algo que ya es. Si pasamos a la siguiente, no voy a referirme a todos los poemas inaugurales, solo a 3 de ellos. En el siguiente tenemos a Maya Angelou, escritora pero también activista, negra, que leyó el poema The Pulse of Morning, en el pulso de la mañana, en la toma de posesión de Bill Clinton. He puesto toda la versión completa en inglés y solo algún extracto traducido al español porque nos habla de diversas cosas. Primero, es importante tener en cuenta y mantener esta idea de la perspectiva de quién nos habla, quién nos escribe y qué nos quiere decir, ¿no? Una persona como Maya Angelou. Y nos empieza desde la primera línea diciendo: una roca, un río, un árbol, anfitriones de especies perdidas hace mucho, marcaron el mastodonte, el dinosaurio que dejó señales fosilizadas de su estancia aquí. Hay un cambio total de perspectiva. Pasamos a una naturaleza que es agente, que es un sujeto que habla. Y que además no solo habla, ya que si nos vamos a otros de los versos, nos dice que esta roca, que esta tierra, grita, chilla, que es dotada de una voz propia y que está dispuesta a denunciar todos estos años y toda esta violencia sistémica de la que ha sido víctima. Nos habla también y atiende a la diversidad de las comunidades no jerárquicas que forman parte de un pueblo, como puede ser el estadounidense. Y nos habla de los asiáticos, los hispanos, los judíos, africanos, nativos, siús, católicos, musulmanes, franceses, griegos, irlandeses, rabinos, curas, gays, heterosexuales, privilegiados, sin techo, etcétera, etcétera. Nos dice que todos ellos escuchan hablar a ese árbol, es decir, todos ellos forman parte de esa misma nación y están dispuestos de alguna forma a generar esta idea o a crear esta idea de una comunidad total. También identifica a esta tierra con un cuerpo femenino, pero ya no un cuerpo femenino que es explotado, sino un cuerpo femenino hastiado, un cuerpo femenino que está dispuesto a alzar esta voz propia. Todos estos sujetos escuchan, son agentes activos que forman parte de todo este sistema y además no solo problematiza y critica toda esta violencia sistémica, sino que está abierta a las éticas del cuidado y de la dominación. Nos habla de que todos ellos están sobre pies sangrientos, pero que sin embargo rezan por un sueño común. Es decir, esta idea de vinculación, de comunidad, de relación comunitaria en oposición a esta idea de la posesión, descentralizando el antropocentrismo imperante desde que se le da voz a un sujeto más que humano y también queriendo tender puentes de alguna manera.
nos dice que la roca que grita nos pide, vengan, pueden ponerse sobre mi espalda y encarar su lejano destino, que nos habla también precisamente de esa posición tanto de la naturaleza como de las mujeres como puentes, como redes de sostén, de sujeción, pero también de unión. Y el último poema inaugural al que me quiero referir, trasladándome hasta la contemporaneidad casi más inmediata, fue el que recitó la poeta Amanda Gorman en 2021, que inauguró el mandato Biden con La colina que ascendemos, haciendo referencia una vez a esa iconografía de la naturaleza que tanto se viene repitiendo de manera reiterada y también a esa colina, quizá, de la que nos hablaban los primeros padres puritanos que llegaron a este nuevo país. Tanto Angelou como Gorman, como mujeres negras, utilizan su voz para convertir el poema inaugural en una cuestión coral, en una cuestión transversal, interseccional, que acoja y dé voz de manera explícita a todos aquellos sujetos que tradicionalmente han estado relegados a esa posición de otredad, a los que no se les ha dotado o se les ha impuesto una condición de no hablantes. Esto resulta particularmente relevante si destacamos la herencia esclavista del país y a la que la propia Gorman hace referencia en sus versos. Nos dice, nosotros, los sucesores de un país y de una época en los que una chica negra y flaca, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera, puede soñar con ser presidenta solo para encontrarse declamando para uno. Nos habla de que el ascenso es colectivo, de esa necesidad por la colectividad, por unas éticas del cuidado, incluso podríamos hablar de comadrería, que reconstruyan una sociedad fragmentada. Ya no tenemos una visión violenta, sino que se reconoce el sufrimiento y se trata de tender puentes, porque esa también es la finalidad última de los ecofeminismos, una tendencia hacia la esperanza. No solo problematizar, sino también confiar en que hay modelos alternativos que permitan convivencias factibles y en las que estas lógicas de la dominación, de la explotación, vayan gradualmente desapareciendo. Quizás son visiones muy utópicas, pero bueno, es importante, creo, siempre tenerlas en mente y reivindicarlas de alguna forma, aun siendo conscientes de la realidad que nos rodea. Nos dice, la colina que escalamos, si de verdad nos atrevemos, es porque ser americano es más que un orgullo que heredamos, es el pasado que pisamos, pero también cómo repararlo. Nosotros, los sucesores, nos habla también de misericordia y nos dice, para que a nuestros hijos al nacer dejemos tras nosotros un país mejor que el que nos dejan. Con cada aliento de mi pecho de bronce que palpita, levantaremos este mundo hacia un mundo fascinante. Nos habla de reconstruir, reconciliar, recuperar y que en cada recoveco conocido del país, de cada rincón de nuestra patria, emergerá nuestra gente, gente diversa y hermosa, maltrecha y hermosa también. Es decir, hablamos de un canto a la esperanza, de cómo toda esta evolución se va construyendo. Temas que siguen repitiéndose, replicándose, etc. Y ya, en el último, quizá, ¿cómo llamarlo? En la última parada, en el último paso de este camino, de este recorrido, de esta peregrinación, ¿no? Pues quisiera hacer un último recorrido en femenino, en clave femenina, recuperando a 4 de las poetas que utilizo o cuyas literatura es parte de mi corpus y que también tienen mucho que decirnos de esta evolución y de todas estas cuestiones. Empezando, por supuesto, porque si hablamos del poeta de América hay que hablar de la poeta de América, de Emily Dickinson, coetánea de Whitman y que además produjo más de 2000 poemas a lo largo de su vida que tan solo fueron editados de manera póstuma. Poemas que se produjeron en el interior de una casa, en el interior de ese mundo introspectivo y que solo vieron la luz a posteriori. Decía James de Miller en un manual, Heritage of American Literature, criticando las primeras ediciones que se hicieron de la poesía de Emily Dickinson, ya que los editores decidieron dividir su poesía en 4 categorías principales: vida, amor, naturaleza y tiempo. Nos decía que estas categorías eran sumamente vagas y simplistas, ya que argumentaba que después de todo, ¿qué poema no trata sobre la vida? Y es cierto. Sin embargo, hay formas y formas de hablar de la vida, de la muerte y de todas estas cuestiones que venimos recuperando. De la gran producción de Dickinson he querido traer hoy el poema Nature is what we see, naturaleza es lo que vemos. Nos dice, naturaleza es lo que vemos, la montaña, el poniente, la ardilla, el eclipse, el abejorro. No, naturaleza es el cielo, naturaleza es lo que oímos, el bobolín, el mar, el trueno, el grillo. No, naturaleza es la armonía, naturaleza es lo que sabemos, no tenemos arte para decirlo,
tan imponente es nuestra sabiduría para tanta simplicidad. Nos habla Dickinson de esa naturaleza siempre presente en su literatura misteriosa, cargada de sublime, cargada de lecturas que pueden ser, en este caso, ecogóticas, que no es algo en lo que me quiero centrar hoy, pero también es importante tenerlo en cuenta. La naturaleza a la que se refiere Dickinson es una naturaleza externa, que no es dominable en ningún caso, a la que, digamos, que el sujeto, el autor, quien habla, la voz poética, se rinde de alguna forma aceptando esa majestuosidad y ese hecho de que es imposible dominar, subordinar o explotar algo que es tan profundo y tan, digamos, majestuoso. Nos habla desde un punto de vista de una humildad epistemológica, ¿no? También criticando esa dicotomía de la que hablábamos antes entre la razón y lo emocional, de alguna forma, lo intelectual y lo material. Criticando que quizá la razón, esa sabiduría nuestra, es impotente porque también de alguna forma es insignificante cuando se sitúa ante este tipo de visiones. Es verdad que hay que atender al contexto de Emily Dickinson y a cómo se interactúa con la naturaleza y a la herencia dentro de esos primeros poetas que nos hablaban de lo trascendental y de lo sublime. Pasando a la siguiente, que es a personal favorite, tenemos a Sylvia Plath, que muchas décadas más tarde desplaza el punto de vista. La voz poética que nos presenta Sylvia Plath ya no observa la naturaleza desde fuera, sino que habla interactuando desde ella y identificándose con ella desde una materialidad. Pero además esa identificación con el mundo natural es violenta, es agresiva, tiene esa carga de hastío, de querer reivindicarse frente a estas posiciones, ¿no? He querido, también podría haber seleccionado muchos poemas, pero el poema Mushrooms, hongos, que nos dice: de noche, muy blanca, discreta, silenciosamente, nuestros pies, nuestras narices se apoderan de la marga, se adueñan del aire. Nadie nos ve, nos para, nos traiciona. Las pequeñas simientes se abren camino. Los suaves puños insisten en levantar las agujas de los pinos, el lecho de las hojas. Incluso el pavimento, nuestros martillos, nuestros arietes, sin oídos y sin ojos, completamente mudos, ensanchan las grietas, se cuelan por los agujeros. Nos alimentamos de agua, de migajas de sombra, con nuestros suaves modales, pidiendo poco o nada. Somos tantas, tantísimas, somos estantes, somos mesas, somos dóciles, comestibles. Somos gente que avanza a codazos y a empujones muy a su pesar. Nuestra especie se multiplica. El día de mañana heredaremos la tierra. Ya tenemos un pie puesto en la puerta. Nos habla desde la perspectiva, también como hacía Maya Angelou, de la primera persona, esos hongos que nos hablan o se nos relatan de alguna forma, pues su viaje personal, también su gesta, su transformación, porque también es un proceso de sublimación y de transformación. El sujeto, en la naturaleza, una vez más, es sujeto, es primera persona, tiene voz propia. Y nos hablan desde una perspectiva que no es una primera persona del singular, es una primera persona del plural. Es una colectividad totalmente evidente, una idea de comunidad, de lucha colectiva, de crecimiento que en ningún caso es jerárquico, sino que es totalmente comunitario. Los hongos, entonces, nos sirven para hablar de todos los otros que forman comunidad, poder transformador, y ver cómo todo esto se puede transformar. Nos habla Plath desde la perspectiva de los hongos. Sin embargo, si atendemos a esa identificación que ella siempre tiene entre el cuerpo femenino, la existencia femenina y el hongo, y si volvemos a leer Somos tantas, tantísimas, con nuestros suaves modales, pidiendo poco o nada, somos estantes, somos mesas, somos dóciles, comestibles, somos gente que avanza a codazos y a empujones muy a su pesar, nos habla indudablemente también de la experiencia de la colectividad femenina. Una colectividad marcada por esta posición, otra vez más, de sujeción, de puente, de estante, de silenciación, de tener que estar muda, de no poder tener una voz propia, pero que sin embargo es algo que está en proceso de transformación. Nos dice que el día de mañana heredaremos la tierra y que tenemos ya un pie puesto sobre la puerta. Es decir, los hongos o las mujeres silenciosas van avanzando colectivamente hasta heredar la tierra. Lo pequeño, lo marginal, lo no canónico adquiere entonces una potencia que es potencia también política. El poema va convirtiendo la naturaleza en una metáfora de resistencia, sugiriendo que lo débil, lo insignificante, puede transformar también ese orden establecido. Esta inversión cuestiona la lógica de dominación y propone fuerzas que emergen desde la periferia. Pasando a la siguiente,
quisiera detenerme en la poesía de Joy Harjo, que nos propone una visión totalmente distinta. Hablamos por primera vez, porque hemos hablado de mujeres blancas, de mujeres negras, pero por primera vez hablamos de una mujer nativa, una mujer indígena, con toda la vinculación espiritual que todo esto conlleva, y también de la tierra, de la colonización y de todo el sufrimiento sistémico, familiar y heredado que llevan todos estos pueblos. La naturaleza, en el caso de Harjo, no es un objeto distante, no es una metáfora, no es algo que observar, sino que forma parte, es un miembro más de esta comunidad que es totalmente relacional. En su poema Remember nos dice: recuerda el cielo bajo el que naciste, conoce cada una de las historias de las estrellas, recuerda la luna, reconoce quién es, recuerda el nacimiento del sol al amanecer, ese es el punto más fuerte del día. Recuerda la puesta del sol y el regalo de esta noche. Recuerda tu nacimiento, cómo luchó tu madre, para darte forma y aliento. Eres evidencia de su vida y de la de su madre y de la de ella también. Recuerda a tu padre, él es tu vida también. Recuerda la tierra cuya piel eres. Tierra roja, tierra negra, tierra amarilla, tierra blanca, tierra marrón, somos tierra. Recuerda las plantas, los árboles, la vida animal, que todos tienen sus tribus, sus familias, sus historias también. Habla con ellos, escúchalos, son poemas vivos. Recuerda el viento, recuerda su voz, él sabe el origen de este universo. Recuerda que eres toda la gente y toda la gente es tú. Recuerda que eres este universo y este universo es tú. Recuerda que todo está en movimiento, está creciendo, es tú. Recuerda que el lenguaje viene de esto. Recuerda que el baile un idioma es, que la vida es, recuerda. Esta visión nativa, esta visión indígena de espiritualidad, contrasta totalmente con las perspectivas que el resto de autoras nos sugieren y con esa vinculación con lo natural que es simplemente indudable, es algo endémico. El ser, para ella, pertenece a la tierra, en oposición a Frost, que nos hablaba sobre cómo la tierra nos pertenece o pertenece al hombre, ¿no? Nos habla entonces de estas redes rizomáticas ancestrales de las que venimos hablando, de esta idea de interrelación, de comunidad, de la ruptura también con la dominación colonial y que cómo a través del recuerdo, de la memoria, del trazado hacia atrás de todas estas redes, de todas estas herencias, es como realmente se puede construir una narrativa presente. La naturaleza es entonces una comunidad, una madre tierra, pero ya no es esa madre tierra de la que hablábamos antes, sino que además es una madre tierra que alimenta, que cuida, que protege, que forma parte, pero sin caer en reduccionismos esencialistas, sino que es una parte importante de la comunidad, es una parte indudable. Finalmente, la última autora a la que me quiero referir es Mary Oliver, una autora contemporánea que seguramente muchos conocerán porque, aparte de la perspectiva que trae a la mesa, en su caso, la concienciación medioambiental es algo, y la concienciación ecologista es algo reiterado y algo decidido. Es decir, si el resto de autoras nos hablaban de cuestiones que estaban de manera un poco inconscientes, en su subconsciente, en la forma de hablar, en su caso es algo intencional, es algo que se busca, que quiere evidenciarse. Podría también haber elegido muchos poemas, pero bueno, siguiendo un poco con las ideas que se están planteando, he elegido Gansos salvajes. Nos dice: no tienes que ser buena, no tienes que caminar de rodillas 100 kilómetros a través del desierto, arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ama, liberándose de alguna forma de toda esa culpa ancestral que cargan todas estas historias femeninas. Háblame de desesperanza, de la tuya, y yo te contaré la mía. Mientras tanto, el mundo continúa. Mientras tanto, el sol y los guijarros claros de la lluvia avanzan a través de los paisajes, sobre praderas y árboles profundos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, altos en el aire limpio y azul, se dirigen nuevamente a casa. Quien quiera que seas, no importa cuán solitaria, el mundo se ofrece a tu imaginación. Te llama como los gansos salvajes, duros y apasionantes, una y otra vez anunciando tu lugar en la familia de las cosas. Aquí podemos hablar de ese punto final de la sublimación, de la naturalización de esta naturaleza como parte de la idea de comunidad. Es decir, ya no es algo intencional, ya no es algo que se observa desde fuera, es algo que forma parte conscientemente. Nos habla aquí también de liberarnos de esas cargas, de esas culpas, y de cómo las éticas del cuidado, de cuidar de los otros, de las otras, de todos los seres que forman parte de este ecosistema común, son no solo éticas de cuidado, sino también éticas de equilibrio.
que para que el ecosistema siga funcionando o funcione de manera sana, hace falta y es necesario este equilibrio. Nos habla de que el ser humano dentro del ecosistema se iguala al ser no humano, ya que todos ellos forman parte de la misma manera y con la misma relevancia. Y en ese verso final, "Announcing your place in the family of things", es decir, anunciando tu lugar en la familia de las cosas, se sintetizan muchas de estas ideas ecofeministas: la interseccionalidad, la transversalidad, justicia medioambiental, cohabitación con otras especies, de manera efectiva en esa familia de las cosas en la que todos estos elementos tienen cabida y lugar. Considerar al sujeto humano, los unos y los otros, como parte de un todo que está absolutamente interrelacionado, como ese todo rizomático al que me refería al principio. Esa idea del pensamiento que venimos planteando a lo largo de toda esta charla. En el libro Continuity of American Poetry, la sección tercera del capítulo 10 se titula Capítulo 10, Epílogo: la idea de la poesía y la idea del hombre. Conclusión en la que no se concluye nada. No sé si he sido capaz de inocular, sugerir, transferir o, no sé, generar algún tipo de conclusión en el público que esté hoy. Pero bueno, lo que he tratado, sin lugar de hacer, es un ejercicio de ecofeminismo teórico, de introducción a todas estas ideas, también práctico, viendo cómo nos sirve para analizar el texto literario, pero también de acción, proponiendo sistemas y formas de hacer que sean entramados conceptuales y teóricos en los que se atienda a la relación del todo con el todo. Un recorrido que he tratado que permita comprender cómo la tradición poética norteamericana ha ido reformulando su relación con la naturaleza, abriendo espacio para lecturas que son ecofeministas, interseccionales y que cuestionan jerarquías y proponen nuevas formas de pertenencia. Un recorrido que va desde la poesía más observadora, que observa a la naturaleza como un mero espectador, que luego va participando de ella, pero sin ser parte de ella, como podría deducirse de estos primeros poetas, y que se va tornando, a través de las voces de las poetisas más contemporáneas, en algo que va más allá de esos límites. Los límites de las dualidades se van desdibujando, los diferentes sujetos van redistribuyéndose en el completo sistema. Hay un desplazamiento poético hacia formas cada vez más relacionales de entender la naturaleza, a la luz de la lógica de la dominación descrita por los ecofeminismos. Por tanto, este recorrido no constituye únicamente una evolución meramente estética, sino que refleja transformaciones profundas en la manera de concebir el mundo, las relaciones entre el poder, la identidad y el mundo natural. Cuestiones centrales para los ecofeminismos, pero creo que también centrales para la vida misma. Como hablaba de recorrido, en conjunto estos poemas permiten hacer un recorrido del sublime íntimo al sublime político y finalmente al sublime más relacional o rizomático. De la observación individual a la comunidad más que humana y a la justicia interespecies, de la tradición trascendentalista a una crítica que sea ecofeminista e interseccional, podemos decir ecotrascendentalista. Leídos en conjunto, todos estos poemas, al igual que otros tantos, muestran cómo la tradición poética norteamericana reescribe continuamente su relación con lo natural, desplazándose desde la contemplación hacia la interdependencia, cuestionando, profundizando y construyendo una identidad que es propia, pero que también es en suma compleja. Muchas gracias.